tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, el programa que de verdad radiografía el proceso constituyente. ¿Cómo estás, querido Atricio? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo esta semana? Muy bien, Alejandro, estimados auditores, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar un nuevo programa de Dos Tercios. A propósito que, Alejandro, se nos viene Halloween. Quiero que esta primera parte de nuestro programa vamos a hablar algo sobre lo que son las elecciones presidenciales y esta nueva constitución. ¿Cómo? Me quedó la impresión de que tuvimos Halloween hace como una semana atrás. Mucho Halloween. Bueno, en política esta metáfora de los dulces, los trucos y las travesuras se ponen más vigentes precisamente en estos periodos de campaña electoral. Y ya hemos visto, tal como tú lo advertías, que en la Convención Constitucional también ocurre lo mismo. Por ejemplo, es travesura esas extrañas encuestas que posicionan a tal o cual candidato, encuestas que se parecen y que parecen muchas veces desconocer procesos sociales que siguen avanzando. A veces pienso, Alejandro, que esa amnesia selectiva es una virtud de nuestra clase política y también de nuestra sociedad. Digo esto porque da la sensación de que en política, en las lecciones, no se aprende lo que es peor, se tiene una muy mala comprensión lectora respecto a lo evidente y que lleva a nuestra clase política a no leer bien el mundo que quedó después de las revueltas sociales del 18 de octubre del año 2019. Ese estallido social provocó estruendosamente la caída del gobierno de derecha de Piñera, digamos, no de facto, pero hoy lo tiene convertido en una parodia del orden y también el descrédito del régimen presidencialista, pero también puso fecha de vencimiento a la actual constitución política. Entonces, el plebiscito del 2020, recordemos, dio por resultado una aplastante victoria a quienes se manifestaron por el apruebo y por una convención constitucional que es lo que estamos viviendo hoy en día, la elección de una nueva constitución. Entonces, a jugar por estos resultados de la revuelta social, esto fue prácticamente una victoria de la izquierda y también de la centroizquierda. Y por eso también es muy importante, Alejandro, a veces reflexionar sobre la siguiente pregunta que yo te quiero hacer. Que finalmente, por estos días, hemos visto polémica entre dos candidatos de la derecha, José Kast y Sebastián Sichel, pero escuché varias veces la reflexión que yo te quiero plantear a través de una pregunta el día de hoy. ¿Es importante quien gane las elecciones presidenciales? Porque la reflexión es la siguiente, los presidentes cambian cada 4 o 6 años, según lo que se pueda establecer, pero las constituciones quedan. ¿Qué es lo más importante de lo que deberíamos tener presente a casi un mes ya de las elecciones presidenciales, al menos en primera vuelta aparentemente? ¿Qué es más importante en esta contingencia chilena hoy en día? ¿La elección presidencial o lo que se está construyendo en la Convención Constituyente y la nueva Constitución? Ambas cosas, porque finalmente lo que necesitamos y es estratégico y en perspectiva es lo que nos podría permitir salvar esta situación, es una constitución inteligente, una constitución que, como veíamos en el programa anterior, intentara que la mayoría ganara algo. Que viera reflejado sus anhelos, sus aspiraciones, que viera resuelta sus necesidades, no inmediatas, pero a largo plazo, que viera incorporados sus valores en la Constitución. A eso nos referimos cuando hablamos de ganar, no es una definición materialista ni consumista. Y en ese sentido, entonces, una Constitución inteligente, integradora, que se pudiese legitimar en el tiempo. Lo contrario a eso es una constitución que se impone, que se ufana de sus mayorías, que siempre son relativas, son circunstanciales y son temporales, y en ese caso entonces lo importante es tener una buena constitución. Pero por otro lado, en el día a día es importante tener una buena conducción y un buen presidente o una buena presidenta, y esas dos cosas entonces son una ecuación que hay que equilibrar. Un gobierno eficiente, un gobierno creíble, un gobierno con liderazgo, un gobierno con ideas y un gobierno capaz de conectarse con el instrumento de largo plazo que es la Constitución. Y esas cosas son ambas claves. Por lo tanto, no da lo mismo quien resulte electo, como no dio lo mismo
antes de llegar aquí, digamos. Tampoco da lo mismo qué constitución se termina refrendando. Yo diría, a propósito de tu reflexión inicial, que uno de los problemas de muchos políticos y políticas es que se miran desde una autodefinición de ser buenos, ¿ya? La mayoría de los políticos se define a sí mismos como las personas buenas que tienen la visión correcta de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y en ese sentido se miran desde fuera del proceso, como que se autoapartan del proceso y califican a todos los demás de idiotas, de incompetentes, de corruptos, bueno, de buenos, de nobles, lo que quiera, pero se autoexcluye del análisis y por lo tanto, como tú dices, no es capaz de ver los errores que comete y vuelve a tropezar con la misma piedra, porque finalmente muchos de los epítetos que él o ella usan para calificar a los otros se pueden perfectamente usar para calificarlo a ellos mismos o a ella misma. Y bueno, y eso es lo que nos ocurre, pues. ¿Cuándo ocurre eso, que uno se autocalifica y se puede autoevaluar? Cuando reflexiona, cuando es capaz de reflexionar honestamente, cuando es capaz de construir una política propia desde la honestidad del análisis y cuando en conjunto con otros congéneres políticos son capaces de construir políticas a ras de piso, conectadas con la realidad. Cuando eso deja de ocurrir, que es lo que empezó a ocurrir en Chile hace unos 15 años atrás, 10 años atrás, se produce la desconexión. Es decir, gente que lo único que pretende es aferrarse a los privilegios que el poder sin duda otorga. Y eso es lo que en muchos aspectos hemos visto. Por eso los últimos días, a propósito de las elecciones, vemos gente que se ha cambiado de bando, que ayer eran bacheletistas, hoy día son boristas, y deberían estar en otro lado, pero están donde conviene estar. Y probablemente tienen la mejor impresión de sí mismos, ¿ya? No obstante esta tremenda contradicción e impostura. Así que lo hemos dicho todo el rato, estamos en la época de la impostura, lo que hay que buscar es las personas con posturas bien definidas, claras y trazables en el tiempo. Sin duda eso es lo que la gente espera. Alejandro, te voy a hacer brevemente un comentario respecto de tal vez 5 hitos que ocurrieron en esta semana respecto de la Convención Constitucional. Bueno, ya sabemos que están operando las comisiones temáticas, pero dentro de los temas noticiosos llama la atención, por ejemplo, que Bernardo de la Maza renuncia a Chile Vamos como dentro del contexto de la convención, pero fíjate el motivo y lo subrayo y lo entronco con lo que tú acabas de mencionar. Él dijo que renunciaba a este conglomerado político porque en mi visita territorial tuve una muy mala impresión. Creo que la gente no nos está viendo bien, dijo. Aparte de eso, de Bernardo de la Maza, no sé si será el primero en renunciar en el conglomerado de Chile Vamos. Hubo otra noticia, por ejemplo, un tema que todavía no está resuelto. El subsecretario general de la presidencia, Máximo Pavés, ofició este jueves pasado a la Contraloría General de la República para solicitar, sí, la entidad para que se pronuncie en esta entidad por el pago del sueldo del convencional constituyente Rodrigo Rojas Pávez, que todavía está ahí penando ese tema, todavía no está resuelto. Y otro tema que lo vamos a ver incluso en un análisis que vamos a hacer de una de las comisiones, es que la Corte Suprema resolvió a favor un recurso de protección que fue presentado por un grupo de convencionales de la lista Vamos por Chile en contra de la mesa directiva de la Convención Constitucional. Y esto fundamentalmente porque de ellos dicen que se vulneró su derecho a la libertad de expresión debido a que no pudieron hacer uso de la palabra en medio de la votación de los reglamentos de esta instancia. Y los últimos dos temas está relacionado con, por ejemplo, Alejandro, el tema de la posibilidad, se estableció, bueno, un cronograma por parte de la mesa de trabajo, pero también en ese cronograma se considera algo que ellos llaman una holgura de tiempo, que dentro del plazo máximo que tiene establecida la Constitución. Yo te leo brevemente lo que aparece en un documento, que es el documento del reglamento. Dice que
Esta alternativa ha sido construida pensando en la utilización de todo el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional, estableciendo a partir de reformas correspondientes. Esto es hasta el 5 de julio del año 2022, y aquí viene lo interesante, sin perjuicio de lo cual se contempla una holgura de tiempo para poder hacer frente a alguna eventualidad que requiera alargar este plazo. Y lo otro, y lo último que te quería comentar, y obviamente tener tus comentarios de estos 5 temas, es que en esta convención constitucional empiezan a conocerse conceptos e ideas que están relacionados con el trabajo propio de cada una de las comisiones, pero también del quehacer propio también de la convención. Por ejemplo, el tema de los enlaces transversales, ¿no? Que ahí más adelante lo vamos a comentar. Esto hace como un resumen, Alejandro. ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo por estos días en estas materias noticiosas en la convención? La convención entró en régimen, ya tiene un reglamento, ya se superó la primera etapa esa de presentación, de conquista de ese territorio antes inexplorado, que era el territorio convencional, el territorio de la convención, y bueno, ya se produjeron las refriegas, se produjeron las alianzas, se produjeron los dominios de ciertos cotos o de ciertos territorios. De algún modo, el proceso de instalación ya se hizo, ya se hicieron las declaraciones altisonantes, ya se hicieron los descargos, ya se hicieron los berrinches, y entramos en una etapa que es, diría yo, la etapa seria del proceso constituyente. Además ya de algún modo los ritmos, los estilos, los tonos del trabajo ya se normalizaron. Ya se sabe quién es quién en materia de caracteres, en materia de desempeños, en materia de hacer las pegas, en fin. Y el proceso comienza a andar. Y en ese sentido es muy, muy interesante ver cómo comienza a funcionar con reglamento. Y por supuesto, lo primero que empezamos a notar es que aparecen conceptos propios del reglamento, o que están anclados al reglamento, o que de algún modo se afianzan las disposiciones reglamentarias. Tú mencionabas uno recién, estos enlaces, ¿cierto?, entre comisiones, que la idea es que las comisiones no se pierdan en el camino, no se desvíen, ni se pasen 3 o 4 pueblos más allá, digamos, y para eso necesitan una coordinación, un enlace, sobre todo para terminar conciliando finalmente el texto final de propuesta de constitución. Y ese trabajo de concordancia es lo que se busca hacer. Es una buena idea, una buena medida. Vamos a ver cómo se portan los enlaces, porque finalmente, eh, como en la guerra el resultado depende siempre de la coordinación. Y aquí no es un caso raro. Yo a los que no les gusta la imagen de la guerra, yo diría como en cualquier emprendimiento complejo, ¿cierto? Y hacer una constitución es muy complejo. Otros términos como los que vimos aparecer esta semana, por lo menos yo, es la paridad sin tope. Sí. Otro concepto que apareció es paridad sin tope. ¿Qué significa? Bueno, significa básicamente que en la entrada se presentan candidatos con paridad de género, tantos varones, tantas mujeres son candidatas a determinado órgano o a determinada función, en fin. Pero una vez que se eligen, si salen puros hombres o salen puras mujeres, está bien. Por lo tanto, la paridad sin tope es lo que teníamos antes de que hubiera paridad de género. Resultaba siendo lo que la voluntad de los electores decidía. Más mujeres, menos mujeres. Pero sí, acá toman el resguardo de que al menos los candidatos se presenten tantos hombres como tantas mujeres. Un nuevo concepto que está anclado, insisto, en el reglamento. Así que hemos visto cómo eso ha empezado a aflorar. Seguramente, bueno, para verlo bien hay que meterse en el trabajo de las comisiones, lo que es una aventura que pocos chilenos tienen el privilegio de emprender.
Los que están trabajando en torno al proceso constituyente lo pueden hacer porque es su pega, lo que no significa que lo vayan a hacer bien. Los observatorios que se han construido a partir de las universidades, en fin, lo tienen que hacer porque es su pega y probablemente lo van a hacer bien y mejor que la cobertura de prensa. Y quienes estamos observando de manera independiente, ad honorem y absolutamente voluntariosa, bueno, también lo tenemos que hacer y invitamos a las personas a hacer una observación. Por último, la renuncia de la masa, Bernardo, a este conglomerado, yo diría que es un proceso normal, hemos visto muchas renuncias, poco menos la lista del pueblo quedó con un solo representante, nuestro querido Dino Azulado, que es un dinosaurio duro de extinguir, pero ya se produjo, o sea, por lo tanto, que un convencional renuncie porque descubrió que la calle tiene una mala opinión, viene a ser una anécdota nomás, porque se le agradece que salga a la calle de vez en cuando. Entonces, tal vez un ejercicio recomendado para muchos. Y es una anécdota. Van a seguir habiendo fluctuaciones, sobre todo en una constitución que tiene, o sea, perdón, en una asamblea que tiene, perdón, me equivoqué de nuevo, en una convención que tiene muchos independientes. Eso, independientes que fueron engatusados para engrosar las listas de los partidos. Así que normal, hecho normal, hasta ahora no constituye un drama. Sí, solamente invitar a nuestros auditores que pueden descargar esta propuesta de cronograma general de trabajo de la Convención Constituyente en la página de la Convención, en la página web de la Convención, y ahí ustedes van a encontrar el cronograma completo hasta el día 4 de julio del año 2022, porque de facto al menos, si bien es cierto, debería ser 9 meses, pero ellos de facto ahí tienen el documento con una prórroga. Alejandro, tú hiciste durante esta semana un ejercicio súper interesante de cómo en las comisiones se genera una suerte de pactos, acuerdos, de correlaciones de fuerzas políticas para elegir a tal o cuales personas, pero fundamentalmente para estructurarse en esta cuota de poder que van a tener para ir de alguna manera legislando, construyendo esta constitución muchas veces en base a los intereses de grupos, ¿no? A ver si nos haces como una introducción de lo que viste de esta semana, que fue muy interesante. Sí, el ejercicio que hicimos tiene que ver con tratar de responder a esta pregunta que se ha ido instalando en el aire, bueno, de qué también se está haciendo el trabajo al interior de la Asamblea. Y de qué también están trabajando los constituyentes, y si es pura pelea, si es puro show o hay un trabajo serio, ¿ya? Se ha instalado la idea de que más bien es un trabajo no serio lo que se estaría haciendo. Y así que decidimos meternos a observar cómo están trabajando las comisiones. Le recomendamos a las personas que tengan dudas al respecto que entren, por ejemplo, a la página de Chile Constituyente, elijan una comisión y observen los videos de cómo se trabaja en ella. No solo hay que observar el video, ¿no? Hay que, primero, yo creo que, y ahí es importante que las páginas de la Asamblea tengan las actas previas, porque uno se tiene que enchufar dónde estaba la historia antes y qué es lo que está viendo. Por lo tanto, es clave contar con las actas y las citaciones a la sesión determinada que estamos viendo. Luego hay que armarse de mucha paciencia, porque estamos hablando de sesiones que duran de hora y media para arriba. Entonces, nosotros cogimos una al azar, pensando que la comisión de ética es una comisión clave para asegurar el estándar de trabajo de todo el proceso constituyente. Así que nos fuimos a la comisión de ética a mirar en qué estaban. Y descubrimos que estaban en un proceso de elección de
de un grupo asesor para el comité de ética. O sea, el comité de ética de los constituyentes de la Convención Constitucional requería traer 5 personas externas que de reconocida trayectoria, profesionales, que pudieran asesorar a la comisión. Y en esta etapa estaban entonces todos los integrantes de la comisión con la tarea de traer y nominar al menos de 1 a 3 candidatos, máximo 3 candidatos. Y ahí entonces estaban convocados a hacer esa pega. Y nosotros nos pusimos a observar cómo hicieron eso. Bueno, descubrimos que la mayoría de los constituyentes asistió a la sesión convocada. No todos hicieron la pega y no todos presentaron currículum. Se notaba que las personas que presentaron currículum con personas propuestas para conformar este comité, igual tuvieron que hacer las averiguaciones, buscar personas, meter las manos al fuego por esas personas e intentar convencer a sus otros colegas de que valía la pena votar por esas personas. Al final se presentaron una veintena de candidaturas de hombres y de mujeres, todos del mundo académico, la mayoría abogados. Alguien dijo por ahí, oye, hay demasiados abogados en esta comisión propuestos, lo que ya es sospechoso. Tirón de oreja para los abogados. Pero por supuesto que la mayoría de los candidatos que se presentaron allí eran personas con probada trayectoria, académicos, con publicaciones, con mucho trabajo en las universidades, experiencia, en fin. Yo diría que de buenas a primeras era difícil hacer alguna observación cuestionadora de las propuestas. En general uno podía ver que cada uno se esforzó por buscar el mejor representante, cosa que no era fácil, ¿no? Para nada. Por supuesto hubo algunos que no hicieron la pega, ¿eh? Algunos no presentaron candidatos. Bueno, vamos a tirar la oreja a nuestro convencional territorial, don Cristóbal Andrade, que llegó sin la tarea cumplida y andaba medio despistado en la asamblea, perdón, en la reunión, y eres un representante de nuestro distrito, así que por eso lo hacemos. No fue el único, pero bueno, también, habiendo una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad de representar al territorio, podía haber buscado a alguien del territorio, decir, hoy sabe la quinta región, qué sé yo, tiene estos representantes muy éticos. Aquí hay muchas oportunidades que se generan y que se pierden. Alejandro, hay una lectura ahí, porque lo que tú acabas de comentar no es un hecho menor, porque ya, saquemos a Cristóbal Andrade, Dino a su lado, pero el resto de las personas que no propusieron nada, y me parece extraño, son del conglomerado Vamos por Chile. ¿Es alguna señal eso? O sea, eso hay que observarlo inmediatamente, es un comportamiento muy sospechoso. No presentaron candidatos, habiendo una oportunidad de presentarlos, habiendo una oportunidad de marcar una diferencia, no solo en la presentación de buenos candidatos, que sin duda los hay, sino que además votando por ellos y votando por otros y negociando con otros el respaldo para los propios y al mismo tiempo respaldando otros y marcando diferencias finalmente en la conformación final del resultado. La derecha absolutamente autoexcluida. Habrá que analizar. Además, Alejandro, se excluyeron, votaron, o sea, no votaron finalmente no votaron por ningún candidato, se abstuvieron. Sí. Entonces, es sospechoso, entonces. Sospechoso, vamos a mirar bien. Tenemos una hipótesis de que está relacionada con esta impugnación que tiene la derecha del proceso de deliberación en el trabajo en el trabajo de la convención. Hay una presentación, la Corte Suprema esta semana dio a lugar, era algo que sabíamos que iba a ocurrir y por lo tanto
es probable que este comportamiento obedezca a una estrategia de no validar nada hasta que, nada con tu acción y tu voto, digamos, eso es, hasta que la Corte se pronuncie. Y podría ser una estrategia válida. Lo que pasa es que eso debe llamar a reflexión, que finalmente siempre hay acción y reacción. Cuando alguien se siente excluido, tiene siempre el pleno derecho a cuestionar los mecanismos por los que fue excluido. No obstante, a veces estos mecanismos son explicables por sí mismos. Por ejemplo, no se puede, y lo vamos a ver en este ejercicio, constatamos que en 1 hora y media de discusión de un tema se gastan muchas palabras y en realidad así la mayoría de las personas se siente que el proceso va apuradísimo, que lo están todo el rato apurando, no hay tiempo para, por ejemplo, en este caso no hubo tiempo más que para una breve presentación de los currículums. Evidentemente había una tarea para la casa, los convencionales tenían que analizar todas las propuestas y llegar con un criterio formado. Cuestión que no ocurrió porque estamos en Chile, eso no ocurre. Eso no ocurre, no sé de dónde sacaron que las tareas para la casa se hacen, sobre todo en una época en que todo el mundo cuestiona las tareas para la casa. Entonces, Como las clases invertidas que no están de moda los llegaron con otros la días. tarea hecha, entonces ocurrió un momento en que tenían que votar y solo conocían su candidato o sus candidatos. Y de los otros no Entonces, conocía, y hubo que tomar un tiempo muy menor, 10 minutos, para que pudieran hacer las coordinaciones y los aprestos, y en fin, y tomar esas decisiones. Entonces uno puede decir, esas decisiones se tomaron de manera somera desde el análisis, confiando probablemente en las recomendaciones, y aquí donde los liderazgos de los miembros de la comisión empiezan a jugar un rol clave, la confiabilidad, de algún modo la impronta de los liderazgos al interior de cada comisión es clave. Lo vimos en este ejercicio. Por ejemplo, un constituyente. Bueno, otra tarea que se cumple al hacer estos ejercicios es que uno va conociendo a los constituyentes, va conociendo quiénes son y los ve en acción, y como los ve en acción, los ve como si fueran personajes de un drama telenovelístico, digamos. Y porque los ves actuando. Y en ese sentido vimos, por ejemplo, como Cristian Viera Álvarez, que es un grupo de SEBA, sí, que es un constituyente PRODC, el único PRODC que hay del distrito 17, propone a la jueza Macarena Rebolledo, y finalmente, siendo una persona que tiene que no es parte de un grupo grande, ni de un conglomerado grande, logra que su candidata sea electa la primera pasada. Mira. Así, de una. O sea, buen lobby. O sea, eso es lo interesante, porque una persona que no pertenece a un lote grande, que no es parte de la lista del pueblo, que no es parte del colectivo socialista, qué sé yo, logra que su candidata pase. Todo esto hay que analizarlo, no es que esto es lo que se ve someramente. Y luego, Benito Baranda, también otro conocido, otra figura a nivel nacional, logra que su candidata pase y sea elegida en la primera votación. Estamos hablando de la doctora Elizabeth Lira, 2 currículums excepcionales que por supuesto que se inscriben en las tonalidades de nuestro tiempo, es decir, personas que trabajan, por ejemplo, el tema de la violencia de género, el tema de los derechos de las minorías, o sea, que son muy progresistas en términos de su visión. Por ejemplo, la jueza Rebolledo es conocida por sus fallos en torno a la libertad sexual y al tema de los matrimonios igualitarios. O sea, estamos hablando de personas que de todas maneras sintonizan muy bien con el espíritu de la época. No estamos hablando del cura Boone aquí, perdonando a los que creen.
en lo oscurita, digamos. Y entonces Benito Baranda se da la maña para colocar su candidata. Luego vimos cómo el colectivo socialista también, en virtud de votos cruzados, de apoyos cruzados, en fin, logra instalar a su candidato, don José Miguel Valdivia. Y también vimos, y para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, cómo al grupo del Frente Amplio y al PC y la lista del pueblo, lo que va quedando, le costó mucho instalar algunos de sus candidatos. De hecho, la votación quedó pendiente, no hubo acuerdos allí para lograr los objetivos de estos dos grupos, el PC y la izquierda más extrema o la izquierda más radical. Y por lo tanto, entonces uno ve que el comportamiento de la Comisión de Ética es bastante diferente de las imágenes que uno recibe por la prensa, digamos. ¿Cierto? Lo que vimos es un ejercicio muy genuino de debate con poco tiempo, de seriedad, de ponderación, mucha moderación en ese, lo que a mí en lo particular me sorprendió gratamente, ratificando las esperanzas que siempre he puesto en este sistema, que la gente finalmente se modere y actúe con sabiduría. A propósito de lo que hablábamos la vez anterior, la semana pasada, necesitábamos sabiduría e inteligencia y por lo menos en este capítulo, en este episodio de la Comisión de Ética lo vimos. Vamos a ver cómo sigue la próxima semana, porque así es el trabajo de la constituyente. Un continuo proceso de capítulos y dramas semanales que hay que seguir atentamente y a nadie le da el cuerpo ni el tiempo para hacerlo de manera individual en todas las comisiones. Y una última reflexión antes de cerrar, Alejandro, nuestro programa. Es increíble, meses atrás, la derecha se frotaba las manos diciendo que esto iba a ser fácil en cuanto a el tema de correlación de fuerzas que iba a tener, pero la elección de los convencionales constituyentes dio un batatazo distinto y lo que tú acabas de mostrar como un ejemplo, posiblemente se esté viendo en las otras comisiones, donde la derecha aparece más chiquitita de lo que pensaba que iba a ser en esta pasada. Sí, además con esa actitud de no entrar en el juego, se ve, o sea, finalmente en este rato, no sé cuál es la estrategia final, están lamentablemente solo calentando el asiento.